Nos comentabas, Sebastián, en tu intervención que el gran reto que tenemos por delante es cómo vivir en este mundo de otra manera y al mismo tiempo crear otro mundo, ¿no? Un poco diferente. Pero ¿cómo podemos trabajar para transformar esa realidad? Yo creo que tenemos como tres caminos que deberíamos recorrer. Hay un camino que es el de la mirada sobre la realidad. Es muy difícil transformar una realidad cuando se mira de manera plana, cuando se mira de manera sólida, donde se mira de una manera que es imposible ver cualquier tipo de cambio. Y yo creo que tenemos que cuidarnos la mirada para tener una mirada que nos dé esperanza, una mirada que nos dé camino de transformación. La segunda es desde el testimonio personal y comunitario. Yo creo que no hay nada que cambie más o nada que anime más o nada que movilice más que el testimonio de personas, comunidades, organizaciones viviendo de otra manera y viviendo de otra manera en cómo se gobiernan, en cómo gastan, en cómo consumen, en cómo construyen de manera conjunta. Y la tercera es generando experiencias y movilizaciones nuevas, generando experiencias económicas nuevas, que puedan ir por la economía social, que puedan ir por una economía de comunión, por una economía de la gratuidad, como decía Benedicto XVI, generando experiencias nuevas de carácter educativo, de carácter formal o de educación no formal, pero que fueran nuevas, con un mayor protagonismo de las personas, con un mayor protagonismo de los valores. Bueno, pues experiencias que después puedan ser transportables a otros espacios para poder ser copiadas y replicadas. Hablábamos antes también de que no podemos apearnos de este mundo, de esta realidad en la que vivimos. Hacemos una pequeña radiografía. ¿Cuáles serían los principales problemas estructurales a los que nos estamos enfrentando? Bueno, yo creo que hay elementos de un calado y una densidad muy profunda. La primera es que vivimos en un mundo cada vez más vulnerable, un mundo estructuralmente vulnerable. Estructuralmente vulnerable en el ámbito ecológico, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural. Vivimos en un mundo líquido, que diría Bauman, un mundo que se nos va de las manos y que todas esas piquetas que teníamos antes que nos hacían sólidos se nos están moviendo. Un mundo que no resiste el desarrollo económico o el modo de desarrollo económico que hemos llevado. A la vez es un mundo cada vez más desigual. Yo creo que la desigualdad es el icono y la fotografía o el grito mayor de la injusticia. ¿Por qué hay gente que vivimos tan bien y hay gente que vive tan mal? Yo creo que esa pregunta nunca puede desaparecer de nosotros. Y en tercer lugar es el reto político, es una política cada vez más local en un mundo cada vez más global, una política más de tinte económico que de tinte social, una política que está abandonando el espacio público de protección, tanto a nivel estatal como a nivel internacional, en pos de una economía más liberalizada, menos regularizada, más individualista, más basada en el poder de cada uno y no en el poder de la comunidad. Vulnerabilidad, desigualdad y un ámbito público y político cada vez más debilitado. Ahora que menciona también este ámbito político, analizábamos antes esos datos de pobreza que se ha hecho más extensa, más intensa también, pero que hay políticos que todavía no se creen, ¿no?, esos datos. No sé dónde ha quedado pues ese compromiso social que puedan tener los políticos o esa parte pública. Yo estoy convencido que los políticos se lo creen, que los políticos lo conocen y que los políticos lo valoran. Estoy convencido. La cuestión es que valoran más otros números, que valoran más otras iniciativas o que valoran más otras posibilidades. Yo creo que no es un problema de desconocimiento, es un problema de pasión y un problema de horizonte político. Yo creo que hoy es muy difícil al ámbito político acusarlo de desconocimiento. La cuestión es que al final tú tamizas y te quedas con lo que te interesa conocer. Ahora que estamos en un ámbito donde a un determinado partido político que está en el poder le interesa rescatar los datos positivos, pues solo habla de datos positivos, mientras los partidos que están en la oposición solo hablan de datos negativos y al final todos conocen todos los datos. Lo que pasa es que hemos ideologizado
o partidizado tanto la política que ha desaparecido el horizonte del bien común y prácticamente estamos hablando del bien por cooptar el poder. Sin embargo, a los que no les falta esa pasión o esa acción son a las distintas organizaciones que están pues cerca de la realidad, como puede ser en este caso Cáritas. No sé qué papel juegan las organizaciones a la hora de transformar esta realidad, de ayudarnos a todos a bajar a este mundo y también de acercarnos a esa idea que nos comentabas también en la intervención de ese compromiso con los pobres, que es también parte esencial del Evangelio hoy en día. Sí, bueno, las organizaciones sociales en general y en particular las organizaciones cristianas, yo creo que durante estos años han jugado y están jugando un papel relevante. Y yo diría que en tres dimensiones. Hay una primera dimensión que es de atención, de acogida y de acompañamiento a las personas y a las familias. No podemos olvidarnos de eso. A veces nos puede más el discurso que el contacto y el reconocimiento. Es verdad que Cáritas hace informes sociales, es verdad que hace informes sobre la realidad, es verdad que hay un nivel de reflexión alto, pero lo clave y lo radicalmente importante de Cáritas es que tiene millones de rostros acompañados. Y esa es una primera misión que tenemos las organizaciones sociales de Iglesia: atender al caído, atender al débil, al frágil. La segunda es la de ser también profeta, es decir, una labor crítica de hacer ver, de hacer sentir a la sociedad en general que hay gente que está a los márgenes, que está a las orillas y que hay que acogerla. Y en tercer lugar, yo creo que las organizaciones sociales estamos siendo campos experimentales de otro tipo de trabajo, de otro tipo de economía, de otro tipo de organización, de otro tipo de comunidad. En Cáritas, por ejemplo, tenemos pues, más de 30 empresas de inserción de distintos tipos: cooperativas, sociedades limitadas, autoorganizadas. Bueno, pues estamos siendo como un campo de experimentación de que hay cosas que se pueden hacer y que solo hay que tener voluntad, ganas y recursos para hacerlo. Con esos cambios podríamos hablar de una justicia social que hoy en día pues, brilla un poco por su ausencia. Con esos cambios seguramente no lograríamos mañana la justicia social y seguramente en muchos años tampoco, porque estamos hablando de un mundo complejo y un mundo muy desigual, pero sí que estaremos hablando de que estamos en camino, de que seguimos caminando y de que no queremos que se nos escape. Yo creo que estamos en el tiempo de los intentos y en el tiempo de los inicios. Dice el Papa, la Evangelii Gaudium, que el tiempo es superior al espacio, porque la cuestión clave no es cuántas cosas conseguimos, sino cuántas cosas hemos iniciado. Y yo creo que esa es la clave: iniciar. Estamos en el tiempo de los intentos y nadie nos puede apagar esa voz y esa energía y esa fuerza de intentarlo una y otra vez, aunque muchas veces nos vamos a caer. Con este mensaje de iniciar nuevas cosas, de iniciar cambios. Antes, sin embargo, hablábamos también de que estamos viviendo en una sociedad en la que muchas veces se impone ese mensaje desde lo que hay, ¿no? ¿Cómo podemos combatir con ese pesimismo, con ese quizá conformismo? Con lenguaje, con experiencia y con testimonio. Pues nos quedamos con ese mensaje. Yo os invito a que miréis a la realidad, pero que lo miréis con los ojos del corazón. Si lo miráis desde ahí, rápidamente vais a ver que es que no sois nada sin los demás, que no sois nada sin el compromiso y que la realidad os está esperando. Y es verdad que la realidad es paciente, pero también tiene cierta prisa. Te espera a ti, no a otro, a ti. Y con un abrazo a todos los maristas de Champañán, ánimo, adelante y Dios está con vosotros.